Buenas, profesor. Voy a hablar sobre mi exposición. Primero vamos a empezar con los óxidos. Tenemos el óxido de hierro, que se utiliza como pigmento y también para la administración de alimentos y medicamentos. Esto también se utiliza para los cosméticos, que se utiliza mucho en la vida diaria, y algunos tintes de los tatuajes. El cambio climático, dicen que hay pequeñas plantas marinas que se hunden en el océano y se llevan con ellas el CO2. Esto dicen que podría ayudar a combatir el cambio climático. Tenemos el óxido de azufre, que se utiliza para fines muy diversos. Es agente reductor de metalurgia como frigorígeno en la industria del frío, como desinfectante y blanqueador para conservar de sustancias alimenticias. El cambio climático, dicen inyectar una dosis adecuada de dióxido de azufre en la atmósfera superior de la Tierra para espesar la capa de luz que refleja las partículas del aerosol artificialmente. Aquí tenemos lo que es el óxido de plomo, que se utiliza en la fabricación del estabilizador plástico. También se utiliza en la refinación del petróleo y para la determinación de oro y plata. También en los pigmentos de pinturas y esmaltes, que esto se utiliza mucho. En el cambio climático, dice que las partículas de plomo que se encuentran en la atmósfera han favorecido la formación de las nubes. Tenemos el óxido de nitrógeno, que esto es utilizado en la producción de lacas, tinturas y otros productos químicos. Esto es muy común para pintar objetos, como también combustible para cohetes y también para conservar para la carne. Esto es muy común. En el cambio climático, dice que actúa como gas de efecto invernadero. Dice que es un efecto de calentamiento global aproximadamente 300 veces superior al del dióxido de carbono. Tenemos el óxido de yodo. Dice que se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica como materia prima para los medios de contraste en exámenes de rayos X, que todos conocemos los rayos X, y en numerosos ingredientes farmacéuticos activos. Aquí hay algunos ejemplos como antibióticos, corticoides, etcétera. Y en el cambio climático, dicen que unos científicos descubrieron que los vapores de yodo emitidos por las algas o el plancton se condensan sobre los océanos. Ahora el siguiente es hidruros e hidrácidos. El primero es el hidruro de aluminio. Dice que puede ser un material útil para almacenar el hidrógeno en vehículos. El cambio climático. Esto no es sobre el cambio climático, pero me pareció muy interesante, que es los síntomas de la intoxicación por aluminio. Estos, por ejemplo, son anorexia, astenia, descendencia senil, etcétera. El siguiente es hidruro de sodio, que se usa en la condensación de cetonas y aldehídos y se utiliza mucho a altas temperaturas como agente reductor. En el cambio climático, quise poner que es inflamable al contacto con el aire y con el agua, desprendiendo hidrógeno igualmente inflamable. El siguiente es hidruro de calcio, es agente desecante, fuente de hidrógeno molecular y inflado de globos meteorológicos. Quise poner que el hidrógeno de calcio puede afectar al inhalarlo. El contacto puede producir graves irritaciones y quemaduras en la piel y los ojos, con la posibilidad de daño ocular. El siguiente es hidruro de cobre. Dice que se produce principalmente como agente reproductor en síntesis orgánica y como precursor de catalizadores extremadamente reactivos. En lo del cambio climático, quise poner que los ríos están depositando barro en las orillas que están contaminados con cobre, debido al vertido de aguas residuales contaminadas con cobre.
El yoduro de hidrógeno se utiliza como desinfectante, en química como reactivo, en farmacia como suplemento del jarabe de ácido hídrico de las dietas deficientes en yodo. Se usa más en la fabricación de tintura del yodo. Cambio climático: en la evaporación de esta sustancia a 20 grados Celsius produce una concentración nociva de ella misma en el aire. Seguimos con las sales metálicas y no metálicas. Aquí tenemos el yoduro de plata. Dice que es utilizado en fotografía y medicina y tiene propiedades antibacterianas, electrónicas y magnéticas, ópticas y catalíticas para una variedad de metales semiconductores para diferentes usos. Seguimos con el bromuro de calcio, que se utiliza en diferentes grados en fotografía, mezclas anticongelantes, retardantes de flama y en conservadores alimentarios. En cambio climático quise poner que la investigación puede afectar el sistema nervioso central, puede presentarse también como bromuro de calcio hidrático. El siguiente es cloruro de sodio, se conoce como sal común o sal de mesa, denominada en su forma mineral con sales responsables de la salinidad del océano. El cambio climático quise poner que son los principales contaminantes corrosivos en la atmósfera. El primero es un contaminante natural y llega a la atmósfera proveniente del mar, atmósfera marina. La humedad relativa es importante en el grado de corrosión atmosférica. El siguiente es sulfato de sodio. Dice que se utiliza como desecante en el laboratorio o la industria química. Dice que se emplea en la fabricación de la celulosa y como activo en la fabricación del vidrio y plástico. Esto es dañino en bajas concentraciones. El fosfato de sodio dice que se utiliza para tratar el estreñimiento o para limpiar el intestino antes de una colonoscopia. En cambio climático quise poner que el fosfato puede ser el nutriente limitante en la productividad primaria, pero en los ecosistemas desgrasados o consecuencias del uso desmedido del fertilizante y detergentes fosfatos, la concentración de este se ha incrementado.